Entre agujas. 136 años de sastrería en Cabo Rojo. La historia de la sastrería en Cabo Rojo versa de una larga tradición de 136 años. Es un conjunto de matices mezclados, de logros, aciertos y de momentos difíciles que responden a circunstancias sociales, políticas y económicas, pero a su vez una llena de encanto. Aunque podemos remontarnos a nuestros más lejanos antepasados y su forma de vestir, vamos a comenzar dando unas pinceladas allá por el siglo XVI, donde los documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico, recopilados y transcritos por Aurelio Tanodi, nos ofrecen probablemente las primeras noticias relacionadas al oficio de la costura artesanal masculina o sastrería en Puerto Rico. Los documentos compilados destacan no solo los más mínimos detalles de las prácticas de vestimenta en la isla durante las 2 primeras décadas de la colonización, sino que al mismo tiempo nos ofrecen una descripción detallada de las mercancías y artículos que se importaban a la isla, que anunciaban el intercambio comercial y la presencia de los artesanos o sastres, tales como telas de toda calidad, agujas, hilos, botones, tijeras, chalecos de telas diversas y los archiprohibidas túnicas de oro, en fin, todo lo necesario para que la sociedad colonial del Nuevo Mundo luciera aquí como en las plazas europeas. Hay que puntualizar que del examen o análisis de la recopilación de datos se desprende que entre los años de 1510 al 1545, en la antigua capitalidad de San Germán y de Puerto Rico, existían un puñado de artesanos o sastres que desde el inicio de la organización colonial se dedicaban a la costura artesanal. Se indica, por ejemplo, que entre los atuendos elaborados por estos primeros artífices se encontraban sayos y naguas que eran adscritos a la Real Hacienda con la principal finalidad de suministrárselos a los indios que servían en las minas y haciendas a cambio de un salario. Entre el buen número de nombres de artesanos o sastres que aparecen registrados, cabe destacar a Reynoso y Bonilla, Domingo Manso, Marcelo de Sanabria, Pedro Martín, Francisco de Brijas, Andrés Hernández, Alonso Gómez, Diego Manzano, Francisco Villascuesa, Pedro Jiménez, Gonzalo Fernández, Alonso Fernández de Ojeda, Juan González, Cristóbal Martín y Juan de Alzalá. Sin embargo, después de haber revisado los documentos transcritos, encontramos pocos indicios de vestimenta confeccionada en Puerto Rico, lo que nos hace pensar que la mayoría era importada del extranjero. Transitando un poco más adelante en la historia, allá para el siglo XVIII, Fray Íñigo Abad y la Sierra, al escribir sus memorias sobre Puerto Rico, nos dice: en la isla no existe fábrica ni manufactura de ninguna especie. El comercio de Puerto Rico con España era casi ninguno y el que tenía con las demás provincias de la corona era limitado. El de España con esta isla estaba reducido a surtir la capital de vinos, aceites, sombreros, sables, sillas de montar, jabón, ropas y algunas manufacturas de lujo. El resto de la isla poco o nada consumen de España porque los extranjeros le llevan a sus costas todo cuanto apetecen a cambio de su producción y de la plata que corre en ella. Abad hace constar no solo que en la isla no existía fábrica ni manufactura de ninguna especie, sino que el comercio de España con la isla estaba reducido a surtir la capital de algunos productos, como ropas y manufacturas de lujo. A este respecto transmite el dato que la indumentaria o vestido masculino en Puerto Rico, refiriéndose a vestimentas en particular, no comenzaron a introducirse en la isla sino hasta el año de 750 y tantos años. Ejemplo de esas primeras indumentarias o ropas de lujo que llegaron de Europa al puerto de San Juan, lo observamos a través del retrato de don Miguel Antonio de Eustasis, que pintara Francisco Lleris Estero entre el 1790 al 1792. Como parte de la escena se presenta la figura estilizada del gobernador, donde aparece emplazada en uno de los aposentos de la fortaleza, luciendo un lujoso frac, típico de los hábitos de los altos oficiales y brigadieres del cuerpo de ingenieros de la época. Generalmente eran azul oscuro, violeta o negro. Sin embargo, a partir del 1850, el frac se comenzó a utilizar en color azul o verde como hábito ceremonial. De ello nos dice André Pierre Ledru en sus memorias sobre Puerto Rico.
Sábese cuánto gustan a los españoles las fiestas y las ceremonias públicas. El gobernador, seguido de los miembros de Cabildo, de la oficialidad, de la nobleza, escoltado por guarnición, salen ricamente vestidos. Mientras, en la ciudad amurallada, la alta oficialidad y la nobleza comenzaban a lucir una muy sofisticada indumentaria. Lo cierto es que en el Puerto Rico rural, los vecinos nada consumían de España, porque existía un sinnúmero de obstáculos que lo impedían. Entre ellos, la prohibición a los colonos de transportar sus productos por agua a San Juan, la escasez de capital, los malos caminos que dificultaba transportar su mercancía por tierra, el pobre tráfico mercantil, crecida de los ríos y las embarcaciones que viajaban desde San Juan a los pueblos del sur, eran asaltadas por piratas y corsarios. Estas circunstancias propiciaron que la vestimenta del resto de los vecinos del Puerto Rico rural fuera una muy pobre. De ello apuntó Abad. El vestido que usan los hombres es muy sencillo, proporcionando al calor del clima o más bien a cubrir la desnudez, unos calzoncillos de lienzos pintados largos hasta los tobillos, una camisa de lo mismo, un sombrero de palma o negro con su galón de oro, un sable que llevan siempre ceñido o debajo del brazo, con un pañuelo atado a la cabeza. Es todo su gala. Llama la atención que para el año 1759 la isla ya contaba con 666 familias y el precio medio del vestuario de un isleño, según su estado o condición social, oscilaba para aquel entonces entre los 2 y 14 pesos. Si tomamos en consideración que el gasto medio de cualquier isleño podría oscilar entre 2 y 5 pesos, lo que presupuestaban para la adquisición de un solo vestido. Esto es indicativo que el dinero que poseía no era suficiente para cubrir la necesidad de vestimentas, por lo que la mayoría lo invertían en productos de primera necesidad y alimentos. Todos estos factores influyeron a que en el transcurso del tiempo el comercio ilícito se generalizara de tal magnitud que se convierte en una especie de comercio libre prohibido por ley, pero sancionado por las presiones de las necesidades diarias. Es decir, que los fundamentos de la existencia del Puerto Rico rural se basaban en contactos clandestinos con los colonos extranjeros, época donde los extranjeros recibían de los isleños frutos, aguardientes, ganado y madera. Los isleños recibían a cambio sombreros, harina, textiles y ropa. Además, en esos años el volumen del intercambio económico legal o contrabandista por el puerto de San Germán, Cabo Rojo, La Parguera y Guánica era de tal magnitud que el gobierno de España se vio obligado a habilitar los puertos de Fajardo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Cabo Rojo para impedir el intercambio comercial ilícito. Después de algunos años, como consecuencia del fracaso de la política pública que tuvo España, Fernando VII le concede a Puerto Rico en el año 1815 la Real Cédula de Gracia. La medida estableció las bases de un régimen de gobierno liberal en lo económico, con la finalidad de fomentar el comercio, la industria, la agricultura y la población. Además, esta ley autorizó la entrada de extranjeros con recursos económicos que se interesaran por desarrollar empresas agrícolas. De hecho, para el 21 de febrero del 1821, don Juan Evangelista Ramírez de Arellano, alcalde constitucional de Cabo Rojo, hacía referencia a la oleada migratoria de Haití, Santo Domingo, Suramérica, Francia y otros lugares que llegaban por el puerto real de Cabo Rojo y que eran favorecidos por la cédula de gracia, que a partir de la aplicación de la cédula de gracia comenzaron a establecer en la isla un sinnúmero de inmigrantes con oficio o profesión provenientes de Córcega, Francia y España. Allá para los años de 1826, el comercio marítimo por el Puerto Real caborrojeño era uno muy intenso. La mayoría de los habitantes compraban a los extranjeros harinas, vinos, aceites, aguardiente, salazones, armas, alhajas, telas de hilo y algodón. Y por Puerto Real era que entraban los barcos que venían de Europa y del Caribe a traer la mercancía aquí al pueblo para todo el litoral. Entonces los marinos traían cortes de tela y los canjeaban, hacían el trueque por cigarrillos, por ron clandestino, por mujeres, por unas cuantas cosas. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo se vio atestado de tela, de cortes de tela,
y eso obligó a la gente a aprender a coser. Sin embargo, la indumentaria o vestido masculino continuaba siendo uno muy sencillo, como así lo afirma Abad en su historia. No es hasta que en la isla se establecen las tropas y milicias que se comienza a introducirse algunas cosas de moda de España y las personas de calidad superior inician a vestirse con mayor recato. El hecho queda evidenciado a través de una carta circular que recibiera para aquel entonces el ministro de la Guerra de Puerto Rico, donde la reina regente y gobernadora del reino, la Augusta Isabel II, le comunicaba que por real orden del 22 de abril del 1835, el calzoncillo y media para el traje de gala de los militares quedaba totalmente suprimido. La medida tuvo como objetivo no solo darle forma más propia y militar a los uniformes, sino también para que los capitanes, tenientes, generales, mariscales de campo y brigadieres comenzaran a lucir vistosos uniformes y medallas como modo de distinción. Es importante registrar que para la década del 1850, los vecinos del Puerto Rico rural, que desde el principio habían experimentado con una economía agrícola adversa, recurren al cultivo de la caña de azúcar. Este cambio no solo crea una gran demanda de mano de obra y estimula el tráfico de esclavos, que ayudaría a un verdadero cambio en el modelo económico, sino que le permitió al conglomerado social superior vivir una época de refinamiento y esplendor. Es la época donde el suroeste de la isla figuraba como el centro de las familias más distinguidas y poderosas, distinguidas por su lealtad a la soberanía española, el respeto profundo a las autoridades legítimas y por virtudes civiles y morales. Estas, a su vez, vivían en elegantes haciendas y casonas imponentes, rodeadas de muebles finos, tenían una vida social activa y vestían a la usanza del momento. Así lo podemos visualizar a través de las actas capitulares del Archivo Histórico de San Germán, que hacen referencia que el alcalde don Pablo Camacho, en las secciones del ayuntamiento, presidía vestido de negro de frac y de guantes. Incluso, la acumulación de los grandes capitales le permitió enviar a estas familias a educar a las nuevas generaciones criollas a las mejores universidades de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y España, logrando desarrollar su intelecto en los mejores centros de cultura del extranjero, como fue el caso del doctor Ramón Emeterio Betances, que fue a estudiar a París hasta que se doctoró en medicina. Esto marcó el inicio de un ciclo importante en la historia cultural del litoral del suroeste de la isla y el hoy pueblo de Cabo Rojo. Fue para esta época que comenzaron a florecer la literatura, la conciencia política nativa, los conciertos de ópera, el teatro y demás bellas artes. A la misma vez, artistas de primer orden visitaban el Teatro Excelsior. La vida urbana del entonces tuvo por consecuencia el aumento de las importaciones de vestimentas y productos europeos, que comenzaban a fomentar gustos y nuevos valores. Para ese entonces, en esos barcos venían extranjeros que ya sabían coser, que venían para el Teatro Excelsior, que era donde daban las obras para aquel tiempo, y no solamente en Cabo Rojo, también venían para todo el litoral, Mayagüez, todos estos pueblos, a hacer sus obras, y la gente necesitaba quien le hiciera esa ropa, y esa gente era lo que confeccionaba todo el atuendo que usaban los artistas para ese entonces. De allí que el desarrollo de las actividades intelectuales y espirituales generara no solo un estilo de educación que rindiera culto al saber y al buen decir, sino también al gusto del buen vestir, porque comenzaban a desarrollarse bailes y fiestas de una muy rigurosa etiqueta que evocaban los grandes salones de las casas europeas. Ahora bien, si se parte del supuesto que solo el conglomerado social prominente poseían los recursos económicos para la adquisición de elegantes mercancías y vestuarios, ¿de qué manera el resto de la población la cubrieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué manera lo consiguieron? La contestación es a través del comercio no oficial, contrabando o mediante el trueque. Partiendo de la premisa que el contrabando estaba totalmente generalizado en la isla, y no por vicio, sino por apremiante necesidad, si le cargamos que desde principios de la colonización las autoridades civiles y eclesiásticas practicaban el contrabando, la vida del Puerto Rico rural era una muy azarosa y que vivían aislados del principal foco de comercio, era lógico
que los tenientes a guerra y oficiales de las milicias urbanas que debían impedir la extracción fueran los principales cooperadores, franqueando los puertos y permitieran el comercio ilícito para que la población subsistiera. Es decir, que la sastrería caborrojeña surge por la necesidad que tenía la población de vestimentas y como se encontraba aislada del principal foco de comercio, precisaba de tejidos para cubrir los descotes y como tales productos no llegaban y cuando arribaban un barco cada 2 o 5 años, los vecinos se abastecían. Esto propició que el pueblo se llenara de telas y obligó a la población a aprender a coser, no solo para cubrir la necesidad de vestimenta, sino también como fuente de sustento. Por eso es que, hoy repito, se conoce como la cuna de los sastres, porque de ahí fue que nació la necesidad de la gente aprender a coser y ahí empezó la sastrería, en aquellos años, 1800 y algo. Y a la medida que fueron apareciendo actividades empresariales, teatros, fabulosas fortunas, bailes de una muy rigurosa etiqueta que evocaban los grandes salones de las casas europeas y sofisticación de gustos en todo el litoral, el traje masculino comenzó a cobrar importancia como indicador social y de poder. Aquí teníamos la dicha de que mucha gente venía de la isla y de todos sitios a hacerse su ropita acá. Entonces, pues, prácticamente esa era la industria más importante que había en Cabo Cobo. Nunca fue caro. Y la gente acudía precisamente porque la calidad y el precio, pues, competía con cualquier cosa. Esto tuvo por consecuencia que en Cabo Rojo se establecieran artesanos o sastres por la necesidad que existía de producir una amplia variedad de ropa, en gran parte de lujo, para los sectores altos y artistas que venían a dar sus presentaciones al litoral. Entre los primeros maestros sastres en establecerse se destaca Domingo Maitín Alacán, quien era primo del doctor Ramón Emeterio Betances, y salió por el Puerto Real en uno de esos barcos que llegaba a comercial a estudiar sastrería en Londres. Don Domingo Maitín Alacán le enseña el oficio a don Pedro Lugo, quien se convierte en maestro de corte. Don Domingo Maitín fue una persona que tenía una habilidad especial para la sastrería y tan es así que estudió, lo mandaron a estudiar a Londres por sus aptitudes que tenía para la sastrería y allá se hizo un sastre de primera y era un modista muy especial en Cabo Cobo. Don Pedro era uno de los diseñadores de Cabo Cobo y él también, me cuenta mi padre, que él pues ayudó al viejo en la fase de diseño de patrones y era muy versado en la sastrería. Yo creo que esa versatilidad que tuvo don Pedro en la sastrería fue producto de su amistad con don Domingo Maitín. Posteriormente, ambos le modelan el oficio a quienes fueran sus discípulos, Alfonso Pagán, don Pedro Berenguer y a un maestro sastre llamado don Publio Negrón Carbonell. Este último se trasladó a San Juan y dirigió la sastrería más famosa que hubo en Puerto Rico, que se llamó El Corte Inglés. Esa sastrería está ubicada en el viejo San Juan. Y la mayoría, mira qué cosa, la mayoría de sus operarios y sastres, todos eran de Cabo Cobo, salieron de aquí. El viejo mío fue operario allí, así como muchos de los que son sastres en Cabo Cobo. Para la fecha de la invasión del 1898, Estados Unidos despuntaba como una de las grandes potencias industriales del mundo. El control norteamericano del mercado puertorriqueño significó, entre otras cosas, la invasión de productos hechos a máquina en grandes cantidades y más baratos. Contra estos, los productos hechos a mano por los artesanos no podían competir. Más gente comenzó a comprar productos hechos a máquina. Muchos zapateros, sastres, herreros y otros artesanos tuvieron que abandonar sus oficios y buscar trabajos como proletariados en las diferentes fábricas que comenzaban a establecerse.
Sin embargo, mientras los antiguos oficios artesanales iban reduciéndose en la isla, la industria de la sastrería en Cabo Rojo se mantuvo activa durante todos los periodos porque continuaban desarrollándose en las antiguas boticas del litoral abundantes tertulias, discusiones de política, historia, música y literatura. Además, los trajes de vestir que conseguían los caballeros del litoral en las tiendas, sus telas y costuras eran de pobre calidad. Como no estaban confeccionados de acuerdo a la medida de pecho, cintura, caderas, entrepiernas y altura de la persona, no entallaban al cuerpo. Les llamaban ropa de baratija. Hacia el 1910, don Santos Ortiz Montalvo trabajó en el Corte Inglés, siendo la sastrería más importante de la ciudad capital. Y después pasó a la sastrería de don Miguel Rosselló en Ponce, que se llamó Hermanos Rosselló. Y llega a Cabo Rojo ya como maestro sastre. Había sido con anterioridad don Santos operario de don Alfonso Pagán y de don Pedro Lugo. Sin embargo, para la Primera Guerra Mundial, algunas de las sastrerías anteriores habían desaparecido y los operarios que habían aprendido el oficio con esos primeros maestros establecieron otras sastrerías, entre las que destacaron la de don Miguel Ángel Vega, quien aprende el oficio de Ignacio Vidal, la de don Ángel Flores, don Lucas Álvarez, don Antonio Montalvo, Emiliano Acosta, don Juan Isaac Carbonell, don Emilio Maitín y don Fernando Olivieri. Para este entonces, los artesanos o sastres caborrojeños trabajaban por su cuenta, tenían sus propios talleres y eran dueños de sus herramientas de trabajo: botones, alfileres, finas telas, dedales, máquinas, escuadras, cintas de medir, entre otras. Se comenzaba a trabajar desde muy niño, aprendiendo en los talleres a hacer ojales, pegar botones, poner cremalleras, para luego hacer las tareas más importantes, afinar el traje en todos sus detalles, porque esa era a su vez la ruta para ingresar en el gremio, hasta convertirse en sastre o maestro sastre con su propio taller. Déjeme decirle, a los 11 años ya yo cosía pantalones. Así que de 11 años para acá, y estoy el próximo a cumplir ahora los 73. O sea que son unos cuantos años que llevo en esta industria, en esta artesanía tan linda, que me encanta. De hecho, en el periodo de nostalgia en Puerto Rico, que corresponde a los años 20, las miles de fotos de puertorriqueños que posaron para la posteridad en los estudios fotográficos del entonces, podemos observar la moda que se impuso tanto entre la clase media como entre la más acomodada. El vestir pantalones cortos por debajo de la rodilla, pero que no llevaban hasta el zapato, dejando ver por completo los calcetines, era como una especie de pololos o bombachos. Más adelante se alargó el pantalón y empezó a tomar las medidas de tal como las conocemos en la actualidad. De igual forma, cosían chaquetas largas que eventualmente se fueron acortando para la comodidad y dando a su confort, frescura y elegancia, tuvo gran aceptación entre el consumidor puertorriqueño. También es evidente que el crecimiento de la agricultura propició cierto desarrollo mercantil y con ello la alineación del pueblo. El comercio a su vez ayudó a que se establecieran nuevos artesanos, como lo fueron las mujeres trabajadoras a domicilio de la industria del tejido de la paja. Sin embargo, de la manera como estaba organizada la economía en esa época, limitó el desarrollo de la industria de sombreros a gran escala. Para los años del 1927, dos prominentes sastres, don Antonio Montalvo y don Santos Ortiz, se unieron en sociedad y establecieron la sastrería Montalvo y Ortiz. Esta sociedad duró 20 años y su sastrería era la preferida entre todas, ya que los dos se complementaban muy bien. Dos prominentes sastres de Cabo Rojo que se unieron para hacer la sastrería más grande que se haya conocido hasta ahora en Puerto Rico. Ahí trabajaban sobre 20 personas y de allí nacieron muchos sastres que después nos repartimos en diferentes, otros en otros pueblos, porque ha habido sastres de Cabo Rojo en los Estados Unidos, en diferentes pueblos de la isla, y hasta donde yo sé, no ha habido un sastre caborrojeño que haya sido malo. Yo creo que todos han sido muy buenos sastres, porque por eso se nos conoce la cuna de los sastres Cabo Rojo.
Don Santos era un sastre diseñador y maestro de corte inigualable. Don Antonio, por otro lado, era un sastre con gran habilidad como vendedor, al igual que Don Santos, muy eficaz en el oficio. Llegaron a emplear 18 operarios y manufacturaban a la medida, además de etiquetas, trajes de hombres y niños, uniformes militares y los de la policía insular con sus coras oficiales en la misma tela del uniforme. Todos los uniformes de gala que tiene la policía de Puerto Rico se están haciendo. Y desde el 1927 se le hacían, porque la policía también ha cambiado de moda, pero los motoristas de la policía de Puerto Rico andaban con un pantalón abombachado porque tenían que hacerlo así para poderse montar en la motora. Y solamente en la sastrería de Cabo Rojo era que se hacían. A partir de entonces hubo indudablemente mucha tela cortada en Cabo Rojo para que esto sucediera y aún más para la transformación del artesano en el modista, artista y dictador de la moda. Quizás en Puerto Rico todo comienza con la introducción de algunas ropas o manufacturas de lujo que se importaban de España y en la medida que los trajes militares y los de policía comenzaron a cobrar importancia como modo de distinción y poder, se fue acrecentando la industria de la sastrería. Y la sastrería en Cabo Rojo era una industria poderosísima. En un momento dado en Cabo Rojo hubo 14 sastrerías. Y todas daban empleo a cientos de cabocojeños que desde jovencitos entraban a trabajar como aprendices. Y de ahí salieron las sastrerías más antiguas. Después de la Segunda Guerra Mundial y los años de la posguerra, la Compañía para el Fomento Industrial, PRERA por sus siglas, no solo creó miles de empleos en las agencias de gobierno, como en la red de fábricas, sino que estableció en el pueblo de Cabo Rojo el primer curso de sastrería dado en Puerto Rico. Es cuando entonces la industria de la aguja cobró importancia hasta el punto de lograr que al pueblo de Cabo Rojo se le conociera como el pueblo de los sastres. En entrevista que le hiciera el periódico Primera Hora el 1 de octubre de 2001, a don Santos Ortiz Ruiz comentó: Y la sastrería en Cabo Rojo era una industria poderosísima. En un momento dado en Cabo Rojo hubo 14 sastrerías y todas daban empleo a cientos de cabocojeños que desde jovencitos entraban a trabajar como aprendices. Y de ahí salieron las sastrerías más antiguas y aún en uso en Cabo Rojo, pues fue la sastrería Montalvo y Ortiz, que se fundó en el 1927 por don Antonio Montalvo López y Santo Ortiz Montalvo. Que no se pierda la tradición de la sastrería en todo Puerto Rico. Se estima que por las sastrerías de Cabo Rojo han pasado sobre 900 a 1000 sastres. Pero de acuerdo a los libros de industria y comercio del municipio autónomo de Cabo Rojo, aparecen registradas a partir de los años 30 las siguientes sastrerías: Pedro Lugo, Montalvo y Ortiz, sociedad disuelta en diciembre del año 1948, Emiliano Acosta, Ignacio Vidal, José A. Vargas Seda, Santos Ortiz Padre, Governor Sut, Félix Arroyo, Sastrería de Niños, Antonio Montalvo, Lázaro Rodríguez, Antonio Arroyo, Juan Martínez, Jorge Rosado Divina, Antonio Morales, Adán Rosa Santiago, Sastrería Hermano Seda, Adán Rosas Acosta, Aníbal Lugo, Juan Rodríguez, José A. Romeu, Ramón Martínez, Sadi Ojeda Arroyo, Martiniano Soto Reyes, Freddy Castillo Vélez, Vicente Acosta, Eduard Rodríguez Vélez, Johnny Rodríguez, Trajes Gobernador y Wenceslao Lugo.
Este último luego establece su sastrería en el pueblo de Mayagüez, donde también se desempeñó como maestro en la escuela vocacional. Y finalmente se trasladó a Estados Unidos, donde trabajó desde el 1991 a 2008 en Disney World. La sastrería caborrojeña es tan y tan grande que no solamente ha sido en este querido pueblo de Puerto Rico, sino también en el extranjero. Ahora mismo actualmente tenemos al compañero sastre Wenceslao Lugo, mejor conocido por Marcelito, que es el que dirige el taller de costura en Disney World, que le hacen la ropa a todos los personajes de Disney World. Así que para que ustedes vean hasta dónde llega la cuestión de la sastrería de este querido pueblo. Entre los vestuarios que confeccionó podemos mencionar doncellas, príncipes, princesas como Beauty and the Beast y Mickey Mouse. Mientras que entre las sastrerías establecidas en el área metropolitana se destaca la sastrería de Genaro Rodríguez, conocida como Adán Taylor, que ubicaba en la calle Arzuaga en Río Piedras, frente a la Iglesia Católica. Incluso aún en el pueblo de Yauco está establecida en la calle Pacheco, esquina Vivaldi, la sastrería La Caborrojeña, también producto de los maestros caborrojeños. Por otra parte, la mayoría de los hábiles sastres no solo coinciden que la sastrería fue por muchos años la principal fuente de empleo. La sastrería fue el medio que me dio vida a mí porque estuve como 30 años trabajando en ella. Y todavía el que viste de una sastrería se distingue. Sí. Sino también que en el pasado como al presente, los cortes que continúan predominando son el inglés y el militar. En lo que respecta a los tipos de traje para hombres, apuntan que ha sido muy poco lo que han cambiado. Pero eso sí, hay que saber reconocer los cortes de moda y saber usarse según la temporada. En cuanto a los colores, continúan usándose los oscuros, aunque las nuevas tendencias de la moda permiten usar ciertos colores fuertes, pero sobre todo para los caballeros más jóvenes que desean imponer su propio estilo. Independientemente de la moda, existen 3 tipos de cortes clásicos que pueden aparecer con variaciones. Estas variaciones pueden ser en el tamaño de las solapas, el tamaño del cuello, la cantidad de botones y hasta la textura. Por ejemplo, está el traje recto de 2 botones. Es el más utilizado en la vida diaria. Vea que tiene un traje de 3 botones, que para esa época parece que estuvo de moda. Y lo demás pues casi no se nota, ¿verdad? Pero se ve un traje que en aquel momento estaba bien confeccionado. Las mangas, todo. Es un traje de etiqueta, que más que una marca está bien confeccionada, que quede perfecto. Esta es la solapita que en aquellos tiempos más o menos estaban como ahora están usando solapas pequeñas. Y entonces mira, el lazo era algo especial ahí, no era una corbata. Esto aquí, esto es precisamente lo que denota que es una etiqueta. Es la chaqueta con las solapas más largas que se usa abotonando únicamente el botón superior. El traje recto de 3 botones es el diseño más elegante, es equilibrado y con solapas más pequeñas. De este tipo son los trajes de noche para hombre. Siempre se usa abotonado y puede combinarse con un chaleco. Por último, está el traje cruzado con 2 filas de botones. No se utiliza tanto como los otros, pero suele ser muy elegante. Otro de los detalles importantes del traje es el pantalón. Debe ser del mismo color de la chaqueta o hacer parte de una combinación perfecta entre la camisa, chaqueta, pantalón y zapatos. En cuanto a los pantalones, puntean que casi no se usan mucho los pantalones con preces, porque agregan libras a la figura. Deben llevarse cubierto 3/4 partes del zapato en la parte delantera y siempre usando una correa del mismo color de los zapatos. El detalle final es la corbata. Debe combinar perfectamente con los colores del traje y debe usarse siempre ajustada, nunca dejándola floja
o desamarrada. Cabe destacar que el comercio puertorriqueño desde el comienzo de la nueva soberanía norteamericana estaba bajo el control de un país que era la principal potencia industrial del mundo y solo buscaba mercados para su producción. Así que con el desarrollo de la industria textil en Estados Unidos y el impacto que tuvo la comercialización de ropa a gran escala, redujo y aminoró la demanda de ropa hecha a la medida. Con esta nueva realidad económica, el papel del sastre sufre una metamorfosis que lo lleva de productor de piezas hechas a la medida a remendador de trajes. Incluso, muchos cierran sus talleres para unirse a la fuerza laboral industrial. Sí, la generación cambió, había menos clientela, porque ya los jóvenes lo que usaban era ropa, eso fue el cambio. Los jóvenes lo que usaban era ropa ya aparecieron las megatiendas con ropa bien hecha, a buenos precios, y entonces empezó a disminuir la venta de ropa hecha de entalle perfecto, que era lo que buscaban en las rasterías. Y ahí, pues, yo predije que iban a disminuir las sastrerías y ahí en el artículo decía que había unas 14 o 15 sastrerías en Cabo Rojo y al final, pues, quedaban 3. No obstante, en el año 1991 se funda en Cabo Rojo la Academia de Corte y Costura Adam Incorporado, del sastre Adam Rosa Acosta. Aprendió con papá, sí. Y aprendió bien, a la perfección. Que papá lo enseñó a la perfección. Papá le decía una cosa, siempre, si no vas a hacer un buen trabajo, no lo hagas. No me dañen las sastrerías. El curso de costura tenía una duración de 18 meses. Su matrícula contaba de 25 estudiantes y sus maestros fueron don Víctor Laureano Rodríguez, don William Márquez Zelaya y Benito Meléndez. Y poco a poco fui aprendiendo hasta tal extremo de que empecé a hacer pantalones, camisas, yo mismo me confeccionaba las ropas. Y en el 1989 me vinieron a contratar como maestro de costura en la Academia de Corte y Costura Adams en Cabo Rojo. Estuve trabajando por espacio de 5 o 6 años. Luego me trasladé a la ciudad de Nueva York. Trabajé como sastre en la empresa JCPenney. Y en estos momentos pues, me encuentro ahora en Cabo Rojo. Por las sastrerías de Cabo Rojo han pasado todo tipo de clientes de las diferentes estratas sociales, desde el que limpia botas hasta la mayoría de los gobernadores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ha habido muchas personalidades de este país, incluyendo al padre de don Luis Fejé, don Fejé Bacallao, que era el apellido de él, segundo apellido, y nuestro gobernador Luis Muñoz Marín, y casi todos los gobernadores de este país, Aníbal Acevedo Vilá, Rafael Hernández Colón, y casi todos los presidentes como del Senado y de la Cámara. Y así mismo le hicimos la toga a la jueza nombrada por el presidente de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo. La toga que ella tiene, que utiliza, fue confeccionada también en Cabo Rojo. Somos los únicos que las hacemos en todo Puerto Rico, las togas de los jueces. Ahí venían todos los grandes del Pentágono, porque a veces había un avión en la base Raimi esperando que nosotros le lleváramos la ropa, porque los sastres siempre han tenido la fama de que siempre quedan a la última hora que están trabajando. Hay un dicho que dice de los sastres y zapateros son los más embusteros. Hoy, los latidos del corazón de muchos de nuestros sastres ya no palpitan, y los latidos de muchas de las sastrerías y talleres que se erguían orgullosos con sus llamativos rótulos de promoción en las principales calles del pueblo se han detenido. Nadie quiere aprender, nadie. Pero aún se mantiene viva la tradición de la producción de ropa formal y continúa golpeando con fuerza en la memoria de todos aquellos puertorriqueños que reconocen la importancia y elegancia de vestir ropa hecha a la medida. Sastrería, distinción y elegancia. Entre las sastrerías que sobreviven podemos destacar
la sastrería de Vicente Acosta, ubicada en la plaza de mercado, dedicada en su mayoría a hacer arreglos menores. Yo empecé en la sastrería en Mayagüez, trabajando de ayudante de sastrería a los 22 años. Ahí trabajé durante 5 años. En esos 5 años aprendí a hacer trazados, a cortar, a hacer alteraciones y a la fabricación de pantalones, trajes, camisas de caballero. Y la de Víctor Manuel Laureano, establecida en la calle Luis Muñoz Rivera, que además de confeccionar trajes, pantalones, también se dedica a la confección de vestimentas eclesiásticas. Y Trajes Gobernador, ubicada en la avenida Don Santos Ortiz Montalvo, que se distingue por la calidad de sus telas, costura, entalle perfecto y que se ha mantenido en el sitial por mucho tiempo. Ni que se entienda esto como vanidad, pero la sastrería dejó para la medida, más grande en operaciones en el mundo entero, es la sastrería Trajes Gobernador de Cabo Rojo. Orgullosos de nuestros sastres caborrojeños. En última instancia, la sastrería caborrojeña es una historia inconclusa, una historia que no ha terminado todavía, porque según Raúl Dorra, y cito, toda gran obra surgida entre nosotros tiene que ver con nuestra identidad en la medida en que se incorpore profundamente a la cultura y termina por volverse elemento esencial de su evolución. Toda gran obra, como la de estos grandes artesanos caborrojeños y del buen vestir, habla siempre de nuestra identidad cultural, pues ayuda a constituirla. Hoy estoy triste por la distancia que me separa de mi dulce patria y de un pueblito tan pequeñito donde mi madre y mi padre me esperan, mi Cabo Rojo, pueblo adorado, jardín de flores que quiero yo en la distancia, a ti te añoro, por eso lloro en mi canción.